Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Dina Samantha Robledo Cruz. Soy de cuarto semestre de la carrera de Derecho, turno matutino. Y a continuación procederé a explicarle mi proyecto final, que trata sobre un video explicativo acerca de las 4 unidades o los 4 resúmenes que hemos visto a lo largo del curso. Como una pequeña introducción, comenzaré diciendo que tienen que ver estos temas con la materia en general. La materia en general trata acerca de los negocios jurídicos, de los negocios y los contratos jurídicos. Y en sí esto parte de las normas jurídicas, las cuales no son de libre creación, sino que necesitan de un procedimiento y ciertos requisitos para su creación y validez, y lo mismo pasa con los negocios y con los contratos. Estos requieren de un procedimiento de ciertas características para poder llegar a la validez en sí. A continuación, procederé a proyectar mi pantalla para comenzar con el primer tema. Permítame un momento. El primer tema trata acerca de los acontecimientos jurídicos en general. De aquí vamos a partir con la bilateralidad como característica exclusiva de la norma jurídica. Principalmente la bilateralidad consiste en que la norma jurídica, al mismo tiempo de que impone deberes, también concede derechos a uno o a varios sujetos. Esta característica se opone totalmente a la unilateralidad, que consiste en que, frente al sujeto a quien obliga las normas, no existe otro autorizado para exigir su cumplimiento. Luego tenemos la estructura de la norma jurídica, la cual parte de dos elementos: el supuesto jurídico y las consecuencias de derecho. El supuesto jurídico es el primero de los elementos de la norma jurídica. Por él podemos entender la hipótesis de cuya realización depende el nacimiento de las consecuencias de derecho contenidas en la norma. Estas, las consecuencias indicadas con su segundo elemento, y debido a la naturaleza de que participan, son calificadas como consecuencias de derecho, puesto que consisten en la creación, en la transmisión, en la modificación o extinción de derechos y obligaciones. De aquí partimos con el hecho jurídico y la vitalidad del derecho. Principalmente, la realización del supuesto jurídico tiene lugar mediante un acontecimiento, es decir, se trata de un hecho que como tal no solo implica una mutación en el mundo exterior, sino también trae consigo un cambio en el universo jurídico, pues los derechos y obligaciones hasta entonces solo señalan dos hipotéticamente en la norma, y por ende con existencia como una mera previsión, pues adquieren principalmente una realidad actual incorporándose al cúmulo de contenido jurídico de su respectivo titular. En cambio, en el mundo jurídico se da por virtud de la realización del supuesto, por el acontecimiento de que se trate, es decir, que en base a todo esto nacen consecuencias de derecho, las cuales no son existentes ante esta realización. De aquí tenemos los acontecimientos jurídicos en general. En rigor de verdad, nuestro filósofo Bofi Bocera nos afirma que tanto el hecho cuanto la norma jurídica que le confiere efectos, son indispensables para que estos deban producirse. Pero también Flores Borroeta nos explica que una norma de derecho prohíbe la lectura de ciertos libros y dispone una pena para la persona que los lea. Un ejemplo de esto podría ser en el derecho canónico, la cual constituye una falta total de respeto leer los libros prohibidos en el índice. Partimos con
la clasificación tradicional de los hechos jurídicos que parten desde la teoría francesa. Y el primero de ellos es el hecho jurídico en sentido estricto. En cuanto al hecho jurídico en sentido estricto, Gutiérrez y González lo definen como una manifestación de voluntad que genera efectos de derecho independientemente del autor de la voluntad para que esos efectos se produzcan, o también lo clasifican como un hecho de la naturaleza al que la ley vincula efectos jurídicos. Sin embargo, se dice que el hecho jurídico en sentido estricto tiene dos especies, por conductas del ser humano y eventos de la naturaleza, y en el primero de los opuestos, por conductas del ser humano, la doctrina lo clasifica o lo subclasifica en hechos o conductas ilícitas y en hechos o conductas lícitas. Y a su vez, la segunda clasificación los subclasifican en civiles y en penales. De aquí partimos con el acto jurídico, el cual es una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, es un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho. Después tenemos lo que es la concepción moderna partiendo de la teoría alemana. Esto quiere decir el negocio jurídico, principalmente o centrado a la comparación panorámica. En esta segunda teoría alemana se detalla y se profundiza más en su análisis y al mismo tiempo para ello también acude al razonamiento más lógico. Y de aquí partimos con el hecho jurídico en sentido estricto, que principalmente es definido por los alemanes como un acontecimiento natural o humano productor de consecuencias de derecho, el cual se designa como hechos jurídicos, expresa nuestro filósofo Pugliatti, todos los hechos naturales o humanos que producen consecuencias jurídicas. De aquí partimos con lo que es el acto jurídico, que la teoría alemana lo entiende como todo acontecimiento voluntario al que el ordenamiento legal ya le ha señalado las consecuencias al actualizarse por su verificación. Después tenemos al negocio jurídico. El negocio jurídico como la autonomía de voluntad privada y que a su vez esta es reconocida como un presupuesto y una fuente generadora de relaciones jurídicas ya disciplinadas y en abstracto y en general por las normas de orden jurídico. Como una definición podemos tomar que podrían enmarcarse en la noción del negocio jurídico. Según nuestro experto Gasperi, es como una declaración de voluntad o complejo de declaraciones de voluntad encaminadas principalmente a la producción de determinados efectos jurídicos que el orden reconoce y que garantiza a través de los cuales los particulares actúan de acuerdo a la regulación de sus propios intereses. Luego tenemos lo que es el acto estricto sensu y el negocio jurídico. Principalmente aquí la voluntad interviene en la realización tanto del acto jurídico en sentido estricto como del negocio jurídico y notamos cierta diferencia habida entre ellos. Principalmente los efectos en los primeros no son obra de la voluntad realizadora y en los segundos en cambio son manifestaciones de voluntad destinadas precisamente a crear determinadas consecuencias de contenido jurídico. En cuanto al del hecho jurídico al negocio jurídico, partimos que en él se señalan las etapas de un proceso que comprende no solo el hecho jurídico hasta el negocio, sino que parte desde el hecho carente de juricidad. Después tenemos lo que es la doctrina mexicana ante la figura del negocio jurídico. De hecho, nuestro experto Roquina Villegas, por ejemplo, considera clara la distinción entre el hecho voluntario y el acto, el cual advierte que los autores alemanes y en este caso también los italianos no están de acuerdo con que quede de la siguiente forma: deslindado el campo de los hechos jurídicos voluntariados y de los actos jurídicos. Principalmente en esta materia
Se estudian lo que son los hechos jurídicos voluntariados lícitos e ilícitos, que no deben confundirse con los actos jurídicos. Luego pasamos con lo que es el Código Civil y el negocio jurídico. Principalmente, en efecto de no ser respecto de la gestación de negocios, difícilmente encontramos cualquier otra mención del vocablo de negocio o negocios y la utilización de la palabra en la parte relativa a la figura apuntada, la cual es para aludir a asuntos o a negociaciones, más no principalmente a referirse al concepto comentado como tal. De aquí pasamos con lo que es el siguiente tema, que en un momento se los estaré proyectando de acuerdo a un mapa conceptual. Ok, en este siguiente mapa que puede ver a continuación, tenemos lo que es la estructura del negocio jurídico. Y principalmente tenemos dos vertientes, los elementos esenciales y los elementos de validez. Comenzaremos con los elementos esenciales, los cuales van principalmente desde la manifestación de voluntad, la cual es el acto de manifestar la voluntad del negocio, que principalmente se puede decir que es la conducta por la cual el sujeto exterioriza lo querido. En esta, la declaración de voluntad implica evidentemente una voluntad que es precisamente la que se exterioriza. Por tanto, si no hay voluntad, no habrá declaración de voluntad y el negocio jurídico no llegará a nacer, será inexistente. En el caso de expresión inconsistente o de la ausencia de voluntad por hipnotismo, por total abriaguez o por enfermedad que la anula plenamente. Esto quiere decir que pueda, por así decirlo, haber ciertos casos en los cuales se anule completamente la voluntad. De aquí partimos principalmente con la integración, que es una expresión de la voluntad o de un acuerdo de voluntades a su autor o autores para que este acto exista y a su vez tenga el reconocimiento y genere efectos jurídicos, los cuales serán necesarios en su integración de los elementos y a su vez tendrán requisitos o condiciones que la ley exige y que los autores han denominado como elementos esenciales o de existencia y elementos de validez. En cuanto a la manifestación expresa o tácita, tenemos que la voluntad se manifiesta de manera expresa cuando el contenido de nuestro propósito es revelado explícito y directamente sin la ayuda de circunstancias concurrentes y se trata de la forma más común de manifestación e incluso en determinados casos puede llegar a constituir la única forma, ya sea por la parte que así lo conviene o la ley así lo ordena. En cuanto a la voluntad de forma tácita, cuando el contenido de nuestro propósito no es revelado directamente ni explícitamente, sino nos hace deducir ciertas circunstancias concurrentes por la realización de ciertas conductas o hechos que trasuntan una intención de ejecutar o celebrar un acto jurídico. De aquí pasamos a lo que es el consentimiento, que es principalmente el acto de voluntades entre las partes sobre el objeto de la materia del contrato
En su formación se puede distinguir con claridad dos momentos esenciales, que aquí es la oferta y la aceptación. Luego tenemos en sentido amplio y en sentido estricto, que principalmente tenemos que se puede decir que en sentido estricto, restringido, las opiniones se han dividido acerca de lo que debe entenderse por consentimiento, y en sentido amplio, de un hombre siempre lo es con respecto a una acción o acciones de otro hombre u hombres. En cuanto a su formación del conocimiento entre presentes y entre no presentes, podemos decir que del contrato que se realiza a distancia, la aceptación de la otra parte no se da en presencia de la otra parte. Esto quiere decir que no tiene trascendencia que las partes se hayan reunido o no con anterioridad a discutir los fines del contrato, por así decirlo. En cuanto a los negocios jurídicos unilaterales y negocios jurídicos plurilaterales, tenemos que en realidad es el que solo exige la declaración de voluntad de una persona. Y si mencionamos lo que son los negocios unilaterales, quiere decir que la aceptación de una herencia o legado, de acuerdo al artículo 1282, o va de acuerdo al testamento, que es el artículo 1055. Después tenemos el objeto como diversidad de significados, en el cual el objeto de la relación jurídica consiste en una determinada conducta que debe cumplir el sujeto obligado por la norma jurídica, en este caso el sujeto pasivo, en favor del titular de un derecho, que tiene por ello el derecho de exigir esa conducta, que en este caso es el sujeto activo. A esa conducta se le llama prestación, que puede ser de dos clases, en este caso activa, en que el individuo debe realizar una determinada acción, que es el de dar o de hacer, y pasiva, que consiste en que el individuo omita realizar determinada conducta, es decir, no hacer. En tanto al objeto directo, tenemos que, según nuestro experto Rafael Rojina Villegas, es crear, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. En cuanto a la posibilidad jurídica, la conducta prometida por el deudor debe ser posible, pues evidentemente nadie puede considerarse vinculado a la realización de actos irrealizables. En relación a los objetos indirectos, tenemos que existe un objeto indirecto, pero este no se presenta en totalidad en los actos jurídicos, es sobre todo en los contratos y en los convenios en donde se presenta, y consiste en que la cosa o en el hecho materia del convenio, principalmente aquí la ilicitud en el objeto, en la causa o en la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta o relativa. En cuanto a la prestación y abstención como objetos de obligación, tenemos que la prestación se identifica principalmente con el elemento objetivo de la relación obligatoria. Esto quiere decir que es la conducta prometida por el obligado, sea cual sea su naturaleza, alcance y creación. De aquí pasamos a la cosa, la cual afirma nuestro Código Civil que cosa es todo aquel que ocupa un lugar en el espacio y podemos percibir por nuestros sentidos. En cuanto a su determinación, la cosa sobre la cual recae el derecho real ha de ser siempre en todo caso determinada. Y principalmente en cuanto a su naturaleza, son aquellas cosas inmuebles por naturaleza, por adherencia o por destinación, que para el efecto de construir un derecho sobre ellas a otra persona, que el dueño se reputan los muebles antes de su separación del inmueble del que forma parte. En cuanto a la comerciabilidad, se denominan principalmente bienes comerciales aquellos bienes y servicios que potencialmente pueden ser comerciados internacionalmente. Eso quiere decir que pueden ser exportados o importados. En cuanto a su inexistencia, tenemos que
El contrato, cuando concurre en el mismo consentimiento de los contratantes, es objeto cierto que sea materia de contratación y una causa de la obligación que se establezca. En cuanto a algunos casos reales de esto, podemos poner, por ejemplo, un coche. Que nosotros deseamos comprar un coche, pero el negocio jurídico se produciría al firmar el contrato de compraventa y se extinguiría con el pago del precio. Y en todo caso, la entrega del vehículo. Si nosotros no pagáramos el precio, o si se abona y la otra parte no entrega el vehículo, también se extinguiría el negocio jurídico. En cuanto al hecho, tenemos que un hecho jurídico es el comportamiento de una persona o acto de la naturaleza que tiene como consecuencias jurídicas en un determinado territorio. En cuanto a su posibilidad física, tenemos lo dispuesto en el artículo 1825, el cual, como tal, señala la posibilidad de existir la cosa objeto en la naturaleza. Esto va regido por el Código Civil Federal. En el artículo 1825 nos señala que la cosa objeto del contrato debe primero existir en la naturaleza y segundo debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Y tercero, estar en el comercio. En cuanto a la solemnidad, tenemos que es la forma exigida de la ley para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho y principalmente es la manera como se expresa la voluntad para el perfeccionamiento del acto jurídico. En cuanto a sus medios de exteriorización en la voluntad, tenemos por consiguiente la voluntad negocial, la cual debe ser exteriorizada y no meramente como una decisión personal asumida. Mientras esa voluntad permanezca exteriorizada, no puede producirse consecuencias jurídicas. En cuanto al consensualismo legal o las salvedades, tenemos que en los actos bilaterales o plurilaterales no formales se les denomina en este caso consensuales cuando se perfecciona por el simple consentimiento. De aquí pasamos a la clasificación del negocio jurídico de acuerdo a su forma, los cuales lo tenemos en consensuales, formales y solemnes. Después tenemos su previsión legal indirecta. En este caso, podemos decir que el fenómeno del negocio jurídico indirecto se debe a la necesidad de encontrar nuevas soluciones jurídicas que se adapten a la diversidad de circunstancias que aparezcan en el mundo de los negocios, que a su vez no puedan entenderse mediante los tipos tradicionales, porque se requiere la constitución de relaciones jurídicas distintas y adaptadas a la actualidad. En cuanto a su operatividad en la solemnidad, tenemos que esta actúa en el matrimonio, en el reconocimiento de un hijo y en el testamento. En cuanto a su licitud, principalmente aquí ya partimos con los elementos de validez, los cuales tenemos la licitud en el objeto, fin o motivo o meramente la condición del negocio jurídico, que en este caso tenemos que la licitud en el objeto, motivo, fin va regida principalmente o se refiere a las acciones o omisiones que se encuentran dentro de un marco legal, es decir, aquello que una persona puede o no puede hacer. En cuanto a las leyes de orden público, todas estas son de orden público, aquí es que se disponen de derecho público, que a su vez regulan la estructura y la organización del Estado, sus relaciones con otros estados y con las particulares cuando interviene como ante soberano. También son las de derecho privado por regular relaciones entre particulares y en las que el Estado participa. En relación a sus buenas costumbres, un negocio jurídico contrario a las buenas costumbres es nulo. En cuanto a su capacidad, podemos nosotros identificar en la legislación mexicana que toda persona tiene por el simple hecho de existir capacidad jurídica o de goce. En todo caso, la ausencia de vicios en la voluntad
tenemos lo que es la presentación de cada uno de los considerados como vicios. En este caso, el error, que es sobre la naturaleza del negocio, lo anula. Si creyendo una de las partes se ha celebrado determinado contrato, la otra parte cree que el celebrado es otro negocio distinto. En cuanto al dolo y la mala fe, tenemos que el dolo es la realización consistente y voluntaria de un acto o serie de actos antijurídicos utilizados principalmente por una persona con el fin de que otra emita el consentimiento necesario para formar un contrato, aunque principalmente existe una libertad de la voluntad para dar el conocimiento y a su vez está limitada por el engaño. En cuanto a la ignorancia y la reticencia, tenemos dos artículos que hacen referencia a esto, el 203 y el 205. En cuanto a la ignorancia o ausencia de conocimiento respecto al asunto de materia de negocio, es causa de nulidad de este, cuando induce error a quien la padece. Y a la reticencia es el silencio voluntariamente guardado por una de las partes acerca de un hecho o principalmente de una circunstancia que la otra persona tendría interés en conocer para estar en aptitud consistente de celebrar el negocio. Después tenemos el miedo y la violencia. Que respecto al miedo y la violencia consideramos que guardan la misma relación de causa y efecto. La violencia es el medio principalmente provocador del miedo en el sujeto otorgante y el miedo resultante en este caso es lo que limita la libertad del autor del acto o del contratante afectado y consecuentemente vicia su voluntad. Después tenemos lo que es la lesión, que el prejuicio judicial material, bueno, principalmente se puede entender por lesión al prejuicio judicial material que sufre una de las partes por la falta de equivalencia. De este punto también tenemos lo que son las clases de error que van por grado, o se les puede decir error de hechos. En este caso tenemos al optativo, que se menciona que hay error optativo solo si la voluntad discrepa de la declaración después de interpretada esta debidamente. Luego tenemos error de vicio, que es una condición de ignorancia o de falsa representación de la realidad en la cual incurre espontáneamente una parte que se representa mentalmente el contrato de manera diversa de cómo es en la realidad. De aquí continuamos con el inferente, que principalmente se le llama inferente o accidental, que es el que no versa sobre la naturaleza del acto jurídico, ni sobre la identidad o sustancia del objeto, ni sobre los móviles determinantes del consentimiento, conocidos principalmente como las partes, ni sobre la persona, cuando la consideración de esta es la causa primordial de celebración del acto o contrato. Así también tenemos al error de derecho, que en este caso recae respecto de una equivocada o ignorada realidad jurídica. Esto quiere decir que sobre la aplicación e interpretación de una determinada norma jurídica al negocio se le celebra. Luego tenemos al error de cálculo, error de cuenta, el error que recae sobre el motivo determinante de la voluntad, el error espontáneo y provocado, que se le conoce también como simplemente error. Cuando es provocado se le llama dolo. También tenemos a las alteraciones que no vician la voluntad, que en este caso es el temor fortuito, temor, reverencia, el temor o miedo causado por la advertencia de un derecho a ejercitar, y los caracteres del miedo, que en este caso son el agente y paciente, denominados como el que actúa y más bien el que percibe. El agente considera la postura del paciente y en el caso del que el paciente resienta cada tipo de vicio, se autoconserva ante el agente y se busca una solución de camino en los vicios de voluntad. En todo caso, los bienes jurídicos tutelados son aquellos donde el derecho pretende lograr a través de sus normas, o más bien a aquellas en donde el Estado le ampara protegerlos, tal como es el caso del derecho a la vida,
En cuanto a la forma, tenemos que es un formato de existencia como tal. No hay acto jurídico ni contrato que no tenga una forma, pues esta constituye un elemento de existencia, por así decirlo. En cuanto a los negocios jurídicos formales, tenemos el escrito privado, escritura y escrito privado. En este caso, los contratos privados se realizan por las personas naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que intervienen en el acuerdo y tienen la opción de hacerlo con o sin asesoramiento. En cuanto a la escritura, el escrito se establece una relación comercial formal entre dos personas, fijando las obligaciones y las responsabilidades de cada una de ellas, otorgándoles además seguridad y tranquilidad, evitando principalmente posibles gastos futuros en caso de discrepancias. De aquí continuamos con el siguiente tema, que trata acerca de la invalidez del negocio jurídico, principalmente centrado a su inexistencia y a sus nulidades. En cuanto a la inexistencia, tenemos que no existe otra figura en la teoría general de los actos y los negocios jurídicos en cuanto a opiniones. Pues de este precepto encontramos las siguientes características de la inexistencia principalmente. En todo caso, es inconfirmable la existencia. Es inconfirmable, puesto que la inexistencia es la nada. La supuesta confirmación sería de la nada y nada resultaría. Es imprescriptible, por lo tanto. Ni el transcurso del tiempo, así fuera por demás prolongado, puede crear algo que no existe. Puede oponerse por cualquier interesado. Esto quiere decir que cualquiera que sea tiene derecho a prevalecer de la inexistencia de un acto jurídico. Y para que tenga lugar la inexistencia no se requiere de intervención judicial. Cuando lo hubiera, el juez se limitaría a declararla, es decir, a resolver la duda de que el acto es o no es inexistente. Y estas características son dadas principalmente por uno de nuestros filósofos expertos en el derecho. En cuanto a su cuestionamiento sustancial, tenemos que la estructura del negocio jurídico está compuesta por supuestos, elementos y requisitos, toda vez que estamos convencidos que explica de una manera integral y didáctica el desenvolvimiento estructural del fenómeno negocial. Y principalmente se considera aquella conducta humana que es inexistente como acto jurídico para el derecho, principalmente cuando le falta un elemento esencial, en ausencia del cual es lógicamente imposible concebirse una existencia jurídica. En relación a su origen y evolución histórica de la inexistencia, tenemos que la teoría de la inexistencia está estrechamente vinculada con la institución del matrimonio. En cuanto a los casos concretos de inexistencia, tenemos a los actos simulados, actos celebrados por un sujeto afectado de sus facultades mentales, una adquisición de un inmueble por un extranjero en tierra y aguas ubicadas en la porción del territorio nacional comprendida hasta 100 kilómetros a lo largo de las fronteras, etc. En cuanto a la falta de manifestación de voluntad o de consentimiento, tenemos que el vicio de consentimiento se define principalmente, o lo define nuestro experto Valletta, como el defecto que afecta la conformidad de voluntades. Los vicios de consentimiento son principalmente componentes que impiden que ésta pueda reunir ciertas cualidades de inteligencia y de libertad necesaria para su validez. Luego tenemos la infancia del autor de negocio, la cual nos explica Bonecase o Bonecase. La inexistencia se presenta cuando el acto jurídico le falta uno o todos sus elementos orgánicos o específicos, esto es, sus elementos esenciales o aquellos que lo definen como acto jurídico, que ya lo habíamos explicado previamente. En cuanto a esto, también se vuelve a retomar lo que es el error optativo, que es la falta inconsciente de correspondencia entre voluntad externa y la interna de un contratante, y la violencia física radical, la cual parte del artículo 1819. En cuanto a la simulación absoluta, tenemos aquella dada en el artículo 2181
que nos menciona que cuando el acto simulado nada tiene de real, es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que a su vez oculta su verdadero carácter. En cuanto a la declaración de un enajenado mental, es la locura, la demencia o la pérdida de razón, en todo caso. Y en el derecho civil es la causa de restricción de la personalidad jurídica, debiendo el enajenado ser sometido a una tutela. Que esto ya lo hemos visto en semestres anteriores. En cuanto a la firma o la huella digital en banco o en documento cuya lectura es alterada, tenemos que la imposibilidad física de los bienes se centra en el extinguir o no extinguir, y la imposibilidad física de las conductas se dirige a un poder comportarse o no de un modo determinado. La imposibilidad jurídica del objeto directo se juzga al momento de la celebración del contrato, porque es un requisito del objeto como elemento de su estructura. En cuanto a la incapacidad de goce, esta está vinculada a las razones de edad, nacionalidad y de interés público, entre otras cosas. En cuanto a los actos de derecho familiar celebrados por quien no han alcanzado la edad núbil, esta es a partir, la edad núbil en las mujeres es a partir de los 14 y en los hombres a partir de los 16. Y esto está regido por las legislaciones civiles del país de México, que principalmente otros lugares u otras legislaciones lo establecen como que la edad núbil es la de 16 años, principalmente para ambos contrayentes. En cuanto a los actos indicados celebrados por un sujeto afectado de sus facultades mentales, en este caso el enajenado no puede contraer, reconocer o expresar a un hijo o incluso hasta adoptarlo, porque pues no está en condiciones posiblemente lógicas para poder hacerse cargo de todo esto. La adquisición por un extranjero del dominio directo de tierras y aguas a la faja prohibida, que todo esto se regula en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto a la simulación absoluta, es aquel negocio jurídico en el que las partes acuerdan la realización intencionalmente de declaraciones discrepantes de sus respectivas voluntades internas para engañar a los terceros. Y aquí tenemos la imposibilidad del objeto directo, que en todo caso el objeto indirecto está representado por la cosa, el hecho o la abstención, es decir, que es la prestación positiva o negativa, y de ahí parte el artículo 1824, que declara que son objetos de contratos la cosa que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En cuanto a su imposibilidad física del hecho y la jurídica de la cosa, tenemos que la física se refiere a que la cosa no debe existir en la naturaleza. Y en cuanto a la cosa de objeto del contrato, debe existir en tanto a su naturaleza. Y todo esto lo encontramos en el artículo 1825. En cuanto a su imposibilidad del hecho, sustitución en el objeto de la prestación de la cosa, principalmente para pérdida o parecida por otra cierta, por un derecho contra un tercero, en este caso, del acreedor, el cual podrá exigir la entrega de la casa, de la cosa sustituida, un bien que en este caso puede ser subrogarse en la posición de deudor en la titularidad de este derecho, el cual adquirido contra el tercero o por razón del hecho que determinó la imposibilidad. Después tenemos la solemnidad inobservable, pero en cuanto a otros elementos tenemos la nulidad absoluta, que en este caso se puede decir que tiene por fundamento proteger intereses que resultan, en todo caso, vulnerados por no cumplirse las prescripciones legales al celebrarse un acto jurídico o dictarse una norma,
que puede ser un acto jurídico administrativo o judicial, y su origen en la licitud va de acuerdo a la nulidad absoluta, el cual surge con la ausencia de algún elemento esencial del acto jurídico. Esto quiere decir que son aquellos que van regulados de acuerdo al artículo 1075, que en todo caso imponían como requisito de validez el acto jurídico, que ya hemos explicado anteriormente, y como características no admite convalidación ni prescripción, y en todo caso la puede valer cualquier interesado en que se declare nulidad, así como es legal el declarado judicialmente. No es creado por los jueces, sino que es creado por una ley, así como solo es aplicable a actos jurídicos y solo ellos son susceptibles de nulidad. Y el defecto tiene que ser originario, intrínseco y esencial. Después tenemos lo que es la inconformidad, inconfirmabilidad, que debido a que la existencia de este es la nada, la supuesta confirmación sería de la nada y nada resultaría de esta. En la imprescriptibilidad, por lo tanto, ni el transcurso del tiempo, así fuere por demás prolongado, puede crear algo que no existe. En cuanto a la nulidad relativa, existen unos interesados que pueden pedir su anulación, y como características tenemos lo marcado en el artículo 387, que nos dispone que la incapacidad legal del autor o de una de las partes, siempre que no se trate de las personas enumeradas en el artículo 383, los vicios de voluntad, por lesión, etc. Así, a su vez, solamente puede hacerse valer por el perjudicado. De igual forma, se compone la posibilidad de confirmación, la prescriptibilidad, la rigidez de la nulidad absoluta y las críticas que se dan principalmente a la teoría de la inexistencia, las cuales aquí la teoría de la nulidad del acto jurídico es un tema clásico en el derecho de las obligaciones, y por ello principalmente abundan las teorías acerca de ello. Sin embargo, el sistema jurídico mexicano da la independencia de la nulidad para regular la inexistencia. Después tenemos la intervención del órgano jurisdiccional, el cual puede definirse como al acto jurisdiccional como la manifestación exterior y unilateral de la voluntad del Estado, la cual principalmente realizada con la intención de producir consecuencias jurídicas cuyo sentido constituye una norma individualizada, manifestación que se produce principalmente con motivo de una controversia de derecho que se somete a la decisión de aquel. De aquí pasamos a las modalidades en el negocio jurídico, que en este caso tenemos a lo que es la condición. Permíteme un momento para que lo pueda hacer un poquito más grande. Son las modalidades en el negocio jurídico. En este caso tenemos a la condición, que comprende el de sus dos especies principales, la suspensiva y la resolutoria. Se define a la condición como el acontecimiento futuro de cuya realización siempre incierta depende del nacimiento o la resolución de los efectos del negocio. En cuanto a su condición suspensiva y resolutoria, tenemos que en la suspensiva es el acontecimiento futuro de cuya realización siempre incierta depende del nacimiento de los efectos del negocio. Y la resolutoria forma parte de la definición de la condición en general, la cual se trata del conocimiento futuro de la cuya realización siempre incierta depende, en este caso, la resolución de los efectos del acto. Y todo esto va de acuerdo al artículo 1940 del Código Civil, que dice que la condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación volviendo las cosas al estado que tenían, como si esa obligación no hubiera existido nunca. Después tenemos las especies de condición, que en este caso es la potestativa, la casual y la mixta. En cuanto a la casual,
Esta no depende de la voluntad de las partes, sino de un acontecimiento natural o de la voluntad de un tercero. De hecho, Ortiz Urquidi también la llama voluntaria, y es la que depende solo de la voluntad de una de las partes, voluntad que lógicamente en este caso no puede ser nunca la de un obligado, dado que aquello equivaldría a que el cumplimiento de la obligación quedara al árbitro del mismo obligado. En cuanto a la condición positiva y negativa, tenemos que la condición señala, o en este caso implica un hecho que llegare a pasar. En todo caso, estaremos ante una condición positiva. En cambio, si dicho acontecimiento consiste en algo que no suceda, esto se llama condición negativa. En cuanto a la condición imposible y la condición ilícita, tenemos, según a Flores Porrueta, la cual anula la obligación en los términos del artículo 1943, en cual esto va de acuerdo a la condición imposible. Y en cuanto a la condición lícita, es decir, conforme a las leyes de orden público y a las buenas costumbres, puede la condición ilícita, o sea, la condición contraria a las leyes de orden público o a las buenas costumbres, anular la obligación según lo dispone el artículo, que en este caso es el 1943. En cuanto al término, tenemos que es el plazo por el cual podemos entender el acontecimiento futuro de cuya realización siempre cierta depende la exigibilidad o la extinción de los efectos del negocio. En cuanto al término suspensivo y extintivo, tenemos que al primero, como el acontecimiento futuro de cuya realización siempre cierta, pues tendrá definitivamente dependencia, depende de la exigibilidad de los efectos del negocio. Y en término extintivo, eso quiere decir que el acontecimiento futuro de cuya realización siempre cierta depende de la extinción de dichos efectos. De aquí pasamos con el término y condición, sus coincidencias y sus diferencias, que en este caso les voy a presentar un poco más adelante unas diapositivas. Como pueden ver, esto va íntimamente relacionado al tema anterior. Además de la presentación misma de una o de las otras modalidades señaladas, se desprende el primer lugar de la condición, particularmente la suspensiva, la cual, como su nombre lo indica, suspende el nacimiento mismo de la obligación, y el término suspensivo hace lo propio con la exigibilidad de dicha relación. Asimismo, la condición la condición resolutoria resuelve y por ello destruye retroactivamente lo obligado cuando se realiza el acontecimiento que la figura, mientras que el término extintivo, como es lo correlativo a aquella condición, trae consigo la extinción de los efectos. Es decir, que la obligación llega a su término, pero sin destrucción de lo que ya se generó por ella. En cuanto a su operatividad, tenemos que, por así decirlo, es lo que establece el artículo 1958 del Código Civil. El plazo señala dicho precepto, el cual se presume estableciendo en favor del deudor, a menos que resulte de la estipulación o, en todo caso, de las circunstancias que ha sido establecido en favor del acreedor o de las partes. En cuanto al término incierto, hay ocasiones en las cuales, como modalidad de un negocio jurídico, se establece un acontecimiento futuro de realización cierta, pues indefectiblemente llegará, pero con el desconocimiento e inseguridad de cuándo habrá de llegar. Tal es el caso del llamado término incierto, o sea, se le conoce de esa forma. Y en cuanto a esto, tenemos un ejemplo que en todo caso
es, por ejemplo, el 1 de enero, que en relación a esto puede ser el fallecimiento de una persona, la realización indefectible, pero que se ignora cuando ello tendrá lugar, que es el 1 de enero del año entrante, o por ejemplo la muerte de una persona. Después seguimos con el modo. En cuanto a su definición, tenemos que la definición más generalizada en este caso es la que nos señala nuestro especialista Ortiz Arquidi, que es la que afirma que es una carga accesoria impuesta por el autor de una libertad del agrado con esta. Va en relación a la libertad del agraciado con esta misma. Como características que nos menciona este mismo autor, tenemos que consiste en una carga, es una carga accesoria, es una carga impuesta en negocio jurídico que entraría una libertad, que entraría en una liberalidad. Es la carga impuesta por el autor de la liberalidad y se impone al agraciado con la liberalidad. En base a esto, de acuerdo a algunas manifestaciones legislativas, tenemos que el Código Civil como tal no contiene regulación expresa del modo, pero sin embargo, de su texto se pueden obtener varias manifestaciones del mismo. Y en cuanto a su posibilidad legal, tenemos que la posibilidad legal de exigir su cumplimiento, después de aludir a algunas opiniones de los autores extranjeros motivadas por la falta de regularización de las cuestiones planteadas, podemos señalar la posición legislativa en sentido afirmativo de los códigos civiles, principalmente del alemán, del suizo e italiano. Y principalmente Ortiz Arquidi nos hace una pregunta, la cual va conforme a nuestro derecho de si hay acción para exigir la ejecución forzada del modo. Con base a esto, quiero darle una conclusión acerca de todos estos temas en general. Solo permítame quitar la proyección de pantalla. Okay. Como conclusión, he podido apreciar que el negocio jurídico en su estructura deberá contar con necesariamente los llamados elementos esenciales, pero a su vez también podrá contar con los elementos denominados accidentales, porque esto va igual de acuerdo a las modalidades del acto jurídico. Y principalmente los primeros imprescindibles para que el negocio jurídico esté bien constituido en su estructura y adquiera validez son estos mismos, los elementos accidentales, los elementos de validez y los elementos esenciales. Aunque mientras los prescindibles también están presentes en este mismo. Y a fin de cuentas, todos estos elementos que hemos mencionado con anterioridad nos sirven para formar o tener un concepto claro de cómo se van formando los contratos y los negocios jurídicos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.